Sí, son, bueno, sumamente atractivos, están diseñados para que una persona, digamos, se sienta seducida, hipnotizada, decimos a veces, Exacto, por la escena que se arma ahí, ¿no? Las tragamonedas están especialmente dirigidas a capturar como la atención de alguien y mantenerlo cautivo, digamos, con todos los estímulos de luces, de sonidos, de ambiente, ¿no? Que produce como una especie de seducción, no necesariamente para alguien que es un ludópata, para cualquiera que se acerca, digamos, está todo ambientado para que se pueda sentir que ahí adentro se está bien, digamos, ¿no? Excepto alguien que, bueno, que lo aburre o que no le entretiene para nada, la mayoría de la gente un poco de atractivo le ve, digamos, el estar ahí. Ahora, de ahí a pasar a que eso se convierta en una adicción, se tienen que dar ciertas condiciones. claro. No es que uno puede así nomás volverse adicto a algo como esto. En ese sentido, me parece que hay que aclararlo porque si no se vuelve un poco demoníaco, digamos, como que, bueno, uno puede quedar... No, se tienen que dar condiciones subjetivas y de la vida de una persona. A veces no es solamente cómo es esa persona, sino por qué momento de su vida está atravesando y ese encuentro con esa actividad puede funcionarle para algo, que esto es lo que nosotros trabajamos, ¿no? O sea, a qué le viene a servir, digamos, para qué lo utilizaría, subjetivamente hablando, ese juego, para qué le serviría a esa persona. Y lo que encontramos es que siempre tiene una función, digamos, cumple algún Ajá. tipo de función, en algunos casos es una función que le provee cierta emoción que no tiene en otro lado, a veces es algo que le sirve para combatir un momento de soledad o de tedio, de aburrimiento en la vida, o de un dolor, un duelo difícil de atravesar, o a veces simplemente es para pasar el tiempo, digamos, y estar como en algún lado, darle alguna clase de sentido a su día, que por ahí no lo tiene si no está ahí, ¿no? Entonces todo eso, esas combinaciones de cuestiones subjetivas, más el encuentro con la máquina o con la actividad de juego, en algunos momentos de la vida de alguien puede encajar bien, como quien dice, bueno, encontré una pareja, ¿no? Por ejemplo, o sea, encontré algo que calza conmigo en este momento, ¿no? El Claro, asunto es que esa persona no se da cuenta, digamos, de lo bien que le está calzando y claro. puede después querer salirse de ahí y no poder. Entonces ahí aparece el gran problema bueno, que algo que funcionó bien en un momento, después pasa a ser como una pesadilla, porque no se la puede sacar de encima. Claro. Ya hace unos cuantos años que, digamos, se empieza a notar, especialmente en otros países, quizás no tanto en Argentina, pero en Europa principalmente, el avance de lo que se llaman las apuestas online, Claro. y que eso todo tipo, digamos, de juego, algunos con apuestas y otros sin apuestas, que tienen que ver con los celulares y la tecnología, digamos, básicamente, especialmente con los celulares, porque bueno, el avance tecnológico ha hecho que también avancen los entretenimientos y entre ellos todo tipo de entretenimientos con apuestas también, y eso es lo que, digamos, básicamente se va convirtiendo en la nueva modalidad de juego en general. Entonces, bueno, la pandemia lo que hizo fue poner en evidencia quizás más eso, porque personas que quizás ya venían apostando así, incrementaron eso, a lo mejor, y otros que quizás no lo estaban haciendo, empezaron a probar lo que es el juego online, y bueno, y actualmente captura mucho más personas incluso de otro nivel, digamos, de edades, o sea, más pequeños, ¿no? O sea, más jóvenes, incluso adolescentes o púberes, y bueno, podemos decir en este momento que así como el celular lo tienen todos, el acceso a esto también lo tienen todos. Claro, porque además, bueno, esto de la virtualidad, Luz, no exige de instalaciones, de habilitaciones y en muchos casos tampoco impide el ingreso de menores de edad.
Bueno, justamente hace poquito sacó una ley, acá tuvo una sanción en diputados, todavía falta que se reglamente y todo, precisamente para poder regular el tema de las apuestas online. O sea, Claro, es una ley de ludopatía, pero abarca la cuestión de las apuestas online. Lo que se propone en esa ley es que haya cierta regulación, por ejemplo, que los menores no puedan ingresar o que por lo menos se los detecte en los sistemas, digamos, de juego, que no haya, que haya cierto límite de tiempos en cuanto a las apuestas, una serie de medidas que se tratan de tomar, pero que siempre van un poco detrás del avance tecnológico y de la astucia de los jugadores, porque digamos que los jugadores siempre han sabido cómo burlar un poco todos estos controles, ya sea de las familias o de los mismos casinos que a veces, mientras eran presenciales, podían poner ciertos mecanismos de autoexclusión. Es decir, que siempre que se van tratando de regular algunas cosas, lo que va pasando es que se las regula parcialmente, porque hay formas, digamos, de evadir todo eso, y bueno, y eso es lo que nosotros notamos también, ¿no? claro. Luz, lo que se presenta como un atractivo, una diversión, un placer, eh, un momento distendido, se puede transformar en una enfermedad, en una adicción. Ujú. ¿En qué momento nosotros podemos identificar que uno o una o alguien de nuestro entorno está en esta situación? Bueno, eso no es tan difícil, digamos, si, si lo tomamos por el lado de esa sensación, experiencia de pérdida de control que alguien puede tener cuando juega en exceso, Ajá, digamos. Creo que el mismo jugador lo advierte, lo que no quiere decir que lo ponga, digamos, lo saque a la luz, lo reconozca, lo comente y haga algo al respecto. Digamos, la experiencia la tiene, los familiares quizás tardan un poco más a veces en darse cuenta porque hay toda una práctica, digamos, oculta, ¿no? De todo lo que es el juego de azar en general. La gente no lo anda diciendo, digamos, entonces cuando hay excesos tampoco, y a veces el familiar, digamos, no lo advierte, porque al no ser algo que impacta directamente en el cuerpo, como pasa con el alcoholismo, por ejemplo, claro. es más, un poquito más difícil a veces detectar eso, pero bueno, se pueden ver algunas cosas, por ejemplo, el uso del tiempo varía, el dinero empieza como a tener movimientos raros, de tener mucho, de tener poco, cambios en el estado de ánimo, porque bueno, una persona que está muy tomada por esto, digamos, se vuelve su única, digamos, cuestión en el día, entonces se ven cambios de ánimo, irritabilidad o situaciones que por ahí son un poco diferentes, pero todo es como muy progresivo y gradual. Entonces a veces es difícil decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a hacer una consulta, algo está pasando, ¿no? Eso de parar la pelota y ver qué está pasando, eso quizás ocurre después de muchos años. Entonces esa es Claro. una de las razones por las cuales se llega a la consulta en una situación bastante grave y bastante compleja de abordar, ¿sí? Y luego también lo que pasó es que se incrementaron mucho las apuestas online, porque digamos, las personas que ya lo venían haciendo o las que no, pero empezaron a incursionar ahí, se encontraron con una facilidad, como vos decías al comienzo, empujados a la tecnología, tener que estar todo el día con la pantallita, digamos, hace que con una facilidad pasmosa una pueda estar, no sé, trabajando con la computadora y a la vez apuntando con el teléfono. Es muy simple, es muy accesible y es muy fácil perder la cuenta de lo que se está apostando, porque todo pasa a ser un número en la pantalla. Claro. No, cada vez es como más difícil tener contacto directo con el dinero y con lo que se está haciendo, porque todo parece ser un algoritmo, digamos. Y eso es, eso sí, me parece que la cuarentena complicó las cosas para alguien que, como decíamos antes, si hay un malestar en la vida
ya de por sí y hay problemas, imagínate con esta situación donde no podés salir, donde hay un encierro obligatorio, donde quizás hay más problemas familiares porque, bueno, el hecho de no poder tomar la distancia suficiente quizás en la familia con los otros y tener que reacomodarse a esa situación, más los problemas económicos y laborales, ha hecho que esto, digamos, se expanda, digamos.